Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muy bien, muchísimas gracias, querido Isaac Llanos. Aquí estamos en Radio Salud y momento de presentar a nuestra querida licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en psicosomática. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo le va a usted? Qué fresquete, el primer día que arranca, ya arrancamos en temporada, ¿eh? Y bueno, ha comenzado el invierno, parece. Sí. Sí, aunque sí. Todavía no, el 21 empieza. No, justamente ayer comentaban en otro medio de comunicación que este año aparentemente habría arrancado antes, o sea que vamos a tener más días de frío. Para los amantes del frío. Arranca antes y termina antes también. También. No está dicho en ningún lugar de que las estaciones siempre tienen que ser iguales, por ahí se van modificando con el tiempo. Es probable. Puede ser, claramente puede ser. Bueno, o sea, ¿qué me iba a decir? Nosotros vamos a hablar de otro tema, vamos a seguir hablando del tema que veníamos hablando el miércoles pasado, que siempre decimos jueves porque estamos tan acostumbrados a los jueves. Y bueno, como ahí habíamos hablado de los sentimientos y de las pasiones y de estas cuestiones, entonces yo pensaba hablar un poquito más y de este tema tan interesante y le puse como título ¿cómo podemos manejar las pasiones y los sentimientos? Manejar en realidad tendría que ir entre comillas, ¿no? Claro. Porque usted sabe que yo me las paso diciendo que se dice muchísimo, ¿no? Tenés que manejar esta situación, pero a mí mucho no me gusta esa expresión porque es muy, como decimos, mecanicista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ver el mundo o también el ser humano como si fuera una máquina, se puede ver, se puede pensar así, pero siempre hay que acordarse que es una metáfora. Sí. ¿No? Porque el mundo evidentemente no es una máquina, a punto que fíjese qué difícil que es saber hacer a veces los pronósticos del tiempo. Pues si fuera una máquina, todo lo que es máquina es más factible de programar, es más factible de planificar, es más factible de controlar, ¿no? Porque la máquina le digo, a la calefacción le digo, prendete a tantos grados y si la cosa anda bien y la máquina funciona, se prende a los tantos grados y punto. Y se apaga a los otros tantos grados. O sea, se puede planificar, manejar, pero bueno, todo aquello pero el mundo y la realidad justamente no son una máquina, es una metáfora que se puede usar, pero muchas veces nos olvidamos que es una metáfora y pensamos que de verdad es así. Entonces vos te deberías enojar cuando la cosa es así, pero cuando es así no te deberías enojar, como si eso se pudiera programar. Claro. No se puede, al ser humano, a todo lo que vive, como siempre digo, todo lo que es vivo, porque la máquina no es viva, la máquina necesita para que la pongan en funcionamiento justamente ¿qué? Alguien vivo que la maneje. Pero ella sola no puede. Entonces, pero el que vive, el que es vivo, y bueno, ese es mucho más difícil de manejar como si fuera una máquina. Podemos, sí, por ejemplo, comprender, podemos influir, podemos pensar en cómo se puede ir. Lo que pasa es que la palabra manejar está buenísima, ¿no? Pero ¿cómo podemos procesar un sentimiento? Eso se podría decir, procesar. Y me viene a la cabeza el tema de las pasiones, ¿no? Que hablábamos la semana pasada,
y Y esto de hoy vamos a utilizar en algún momento la palabra atemperar, porque, porque realmente uno cuando quiere manejar los sentimientos para no caer en, qué sé yo, momentos tristes o no o decepciones o lo que fuere, sería todo tan fácil, ¿no? claro, además sobre todo porque los sentimientos nos llevan a las acciones. Esta es la Ujú. cuestión también. Sí, Por un lado nos hacen sufrir, por eso pasión yo le decía que viene de padecer, muchos sentimientos nos generan una especie de presión interna, porque si yo tengo bronca, si yo tengo celos, si yo tengo envidia, ejerce una presión sobre mí, y más si tengo las más primarias, que son el hambre y la sed. El sentimiento me lleva a la acción. Y junto con la palabra que tanto nos gusta usar, que es atemperar, ujú. está también la otra que se usa muchísimo, que es controlar. Ah, sí, Uno dice tenés que controlar, controlarte, sí, controlarte, controlate por favor. sí. ¿Y qué es lo que tiene que controlar? Y bueno, tiene que controlar lo que va a hacer, porque si yo me enojo o estoy con envidia y salgo y le rayo el auto al vecino, ahí no me estoy controlando, ahí lo que estoy haciendo es esta otra cuestión de la cual hemos hablado bastante, que es ahí estoy descargando. Sí, O sea, tenemos esas alternativas, tenemos la alternativa de descargar, tenemos la alternativa de controlar o atemperar. Son dos cosas distintas, porque el control es más como a la fuerza, ¿no? Me sujeto, ¿viste? Te agarro para que no salgas corriendo de miedo. Y el atemperar es más una cosa como yo le decía recién, de que yo lo puedo procesar. ¿Qué es procesar? Procesar es como cuando proceso una materia, ¿no? Cuando hago un proceso, le pongo una cosa, lo revuelvo, el proceso para hacer una torta es que le pongo manteca, es que le pongo harina, que le pongo azúcar. Y bueno, pero eso siempre se puede hacer mientras el sentimiento no es demasiado intenso. claro, Por eso bueno, por eso por eso la máquina que tiene esta cualidad de que la puedo manejar a mi voluntad. ujú, Este es el tema. Yo la máquina la pongo y la saco, la subo y la bajo. La manejo según mi voluntad. Mientras que en el hombre los sentimientos son muy difíciles de manejar a voluntad. claro. A veces se puede. Por eso yo digo siempre que la cosa no venga con demasiada intensidad. Por eso también es muy bueno poder ir percatándose cuando uno empieza a sentir Acá, cosas. acá María Laura dice, buen día, creo que eso tiene que ver con la personalidad de cada uno. Conozco personas que ante grandes problemas nos hacen drama y quizás hay personas que por una pavadita, dice aquí, se le cae el café encima, bueno, dice aquí, hacen un drama bárbaro. Saludos, los sigo escuchando. Bueno, sí, ¿cómo se llama María Laura, María Laura? Es un tema del cual hemos hablado muchas veces acá, que es la cuestión del carácter. claro, claro. Porque el carácter es nuestra forma de ser. Ujú, Y nuestra forma de ser, que la venimos formando desde que somos muy chiquitos y que se transforma en algo que ya ni nos damos cuenta de que esto es una cuestión de mi carácter, ya ni nos damos cuenta. ujú, Entonces, en nuestro carácter hace que lo que nos sucede lo veamos como A, o lo veamos como B, o lo veamos como C. Porque, ¿qué? no, digo, que qué difícil que es cambiar lo innato, porque No, lo no, que... no, pero no es solo innato, ¿eh? También se va formando desde que sos muy No, chiquitito. claramente, claramente, claramente. Imagínate un niño que nace con una madre sobreprotectora.
que dicho sea de paso, la madre sobreprotectora no protege, no protege, sobreprotege. Y todo lo que es sobre, cuando te sobrealimentan, por ejemplo, no estás bien alimentado. Ujú. Entonces ese bebé se va criando en un clima en donde hace A y le dan su gusto, y hace B y le dan su gusto, y quiere arriba y va para arriba. Y bueno, y con el tiempo se ponele que va desarrollando un carácter caprichoso, un carácter egoísta, estoy haciendo un invento, Sí, un sí, sí, está carácter claro. en el cual siempre refiere todo a sí mismo. Y bueno, y luego, cuando es más grande, él ve todo de esa manera, ese Ujú. sujeto. Lo que sí yo diría que es lo más difícil de cambiar. Cuando nosotros cambiamos el carácter, usted sabe que eso es muy interesante, que cambiamos el mundo en el que vivimos. Sí. Imagínese una persona que tiene un carácter melancólico. Y ay, y todo es un drama, y todo es una desgracia, y yo no sirvo para nada, y a mí todo me sale mal, y siempre todo así. Y a este personaje, yo que soy psicoanalista, obviamente trabajo psicoanalíticamente y podemos trabajar esa manera de ver el Ujú. mundo. Y bueno, un día se empieza a dar cuenta de que no siempre el medio vaso está vacío, que a veces las cosas cambian y uno empieza porque el mundo, ¿sabe lo que es? Es muy interesante porque el mundo es lo que ponemos en él. Cuando estamos contentos, el mundo es lindo. Cuando estamos tristes, el mundo es feo. El mundo es, en realidad, lo mismo que nosotros tenemos adentro, ¿no? Entonces, volviendo a esta cuestión de que yo puedo a la máquina manejarla a mi voluntad, pero a mis sentimientos no los puedo manejar tan a mi voluntad. Ujú. Y además lo que yo le venía diciendo, que lo importante es poder ir darse cuenta antes que, a ver, es como cuando uno ve una pequeña pérdida de agua y uno la ve antes de que se inunde todo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a notar, empieza a ser consciente de que tiene, qué sé yo, le tiene bronca al vecino, entonces eso sí se puede empezar a procesar, por eso me gusta esa palabra. Meterlo en la procesadora, como se Ujú. dice, la comida se mete en... ¿Y qué hace la procesadora? Lo descompone, lo desarma, lo mezcla. Entonces, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, podemos reflexionar. Ahí sí es donde nos ayuda el pensamiento, porque usted sabe que nosotros básicamente sentimos, pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Entonces podemos empezar a pensar antes de hacer. Acá Mario, que es un amigo mío que nos está escuchando, y me escribe por WhatsApp. Sus amigos son muy fieles, ¿eh? Sí, Me encanta. ¿Cuántos antes, sí, sí, amigos sí. tiene? Marito hoy le tocó escucharme a mí que le dije, y me dice, qué difícil eso de cambiar el carácter, ¿eh? Si tuviésemos Sí, todos algo para eso. y Y bueno. sí, sí, creo que lo hemos charlado con la Sí, licenciada. lo chilamos mucho porque nuestras enfermedades tienen que ver con nuestro carácter. Sí. Y bueno, difícil, sí, y las cosas en la vida también es difícil con gimnasia desarrollar un músculo. ¿O acaso Ujú. no es difícil? Sí, Sobre todo a partir de cierta edad, porque si usted comienza con un chico chiquito y supóngase que tiene un pie plano y usted le pone una plantilla, si es muy chiquitito, el hueso se está formando y el pie se va formando y se puede ir modificando. Pero lo mismo pasa con la manera de ser. A un chico chiquito se le puede ayudar a cambiar un poco su manera de ver lo que le rodea. Si es un chico, póngase que es un nene que tiene fobias,
o que tiene miedos, ¿no? Que es muy común en la infancia, o un chico que es muy rebelde y entonces se lleva por delante todo. A un chico chiquito, cuando nosotros siempre decimos, la terapia en los chicos chiquitos es mucho más fácil, porque el chico es más como la plastilina, es más maleable, recién todo se está formando y puede cambiar más fácil. Ahora, una vez que la cosa se instaló y se hizo más firme, y bueno, usted póngale a un pie plano de una persona de 40 una plantilla. Lo más probable es que la tenga que usar de por vida y ya, chao, ya el pie ya está. El pie ya está formado. Y bueno, no nos gusta, pero un poco es así, ¿no? Acá Mario me acota, no tiene razón, Mario, ¿no? Porque esto creo que nos pasa a todos o ¿Qué nos pasó dice? alguna vez. Dice, porque siempre el otro te pide que cambies. Ese es el problema. Bueno, Claro, bueno. eso es muy importante lo que él dice, porque en primer lugar, me tengo que dar cuenta, porque el carácter Claro. es algo que nosotros llamamos es ego sintónico. ¿Qué quiere decir? Que tiene sintonía con mi yo no me doy cuenta, pero ¿cómo? Este es un tarado, yo pienso así y yo lo veo así y es así. Y después viene otro y me dice, no, mirá, es así, así. Es decir, dice, pero vos tenés mal carácter. ¿Vieron cuando uno dice a una persona qué mal carácter que Sí, tenés? sí. Es una persona violenta, malhumorada, descontrolada. Lo primero y lo más difícil es darse cuenta. Claro. Es darse cuenta. Por eso Es fácil darse cuenta en el otro, cuando lo vemos, pero en nosotros sí, mismos, eso es ¿no? lo que nosotros siempre decimos que eso es el primer paso de darse cuenta de que uno también tiene eso. Porque eso es lo que llamamos proyectar. Proyecto en los demás, proyecto en el mundo, proyecto en el país, proyecto en donde se me da la gana, lo que me pasa a mí. Pero estaba diciendo que darse cuenta es lo que nosotros llamamos tener conciencia, en este caso es el carácter, pero supongamos de una patología, darse cuenta de la enfermedad. Si en el momento que supóngase que yo soy tremendamente caprichoso y egoísta, y tengo muchos problemas en la vida y digo, ¿qué me pasa? No tengo problemas. Me llevo mal con el jefe, me llevo mal con mi pareja, me llevo mal con mis amigos, me llevo mal. Entonces, lo primero que debería suceder es que empiece a darse cuenta que es un tema de él o de ella, un problema de él. Eso es un trabajo enorme y es lo que nosotros llamamos tener conciencia de enfermedad y es lo primero que empieza a ser una ayuda. Cuando la persona se da cuenta, bueno, ahí ya dimos un paso enorme, porque cuando yo me doy cuenta que cuando camino siempre meto el pie en el mismo agujero, Perdón, imagínese. acá dice Melina, dice, buen día, esto como la persona que contesta mal, nunca se da cuenta, el que se da cuenta es el otro, pero para él es totalmente natural. Saludos. Claro. Y bueno, y por eso, como dice creo que su amigo, por eso, Mario, querido Mario, gracias por participar. Y por eso también estamos esperando que el otro cambie. Y bueno, pensamos que es el otro y esperamos que el otro cambie. Qué fácil sería, ¿no? Si nosotros nos sentamos y esperamos que el otro sea condescendiente con todas Claro. nuestras necesidades. ¿Sabe qué pasa? Esperaremos sentados. Sí. Porque el otro es muy poco probable que tenga ganas de cambiar. Pero ¿sabe qué pasa, Jorge? Pero es fascinante. Usted piense que cuando usted o una persona le puede ayudar a que cambie su manera de ver, que se ponga otros anteojos, y en lugar de ver una persona, un amigo egoísta y que le podemos poner qué cualidad,
y mala persona, egoísta y tramposo. Empieza a ver que es una persona insegura y que sufre de mucha carencia. Estoy haciendo un invento que todos... Sí, un ejemplo. Usted a la persona le cambia el mundo. Y claro. ¿saben qué? Cuando le cambia el mundo, le cambia el conflicto. Porque si en primer momento, antes, cuando veía el mundo gris, yo se lo voy a poner en esos términos, tenía un conflicto X, y si lo reprimía, incluso podía tener una enfermedad X, ahora el mundo gris se va poniendo poco a poco, se va yendo para el celeste, póngase. Y cuando lo ve más celeste, entonces también su conflicto va cambiando. Y cuando cambia el conflicto, esa misma enfermedad que tenía cuando veía el mundo siempre gris, con esto trabajamos nosotros los psicoanalistas. Es una profesión maravillosa porque cuando necesitamos evidentemente mucha colaboración del paciente, porque esto no se logra de la noche a la mañana. No, sí no se logra rápido. Es lo mismo que cuando usted le pone una plantilla a una persona para que le cambie el pie, porque ¿cuánto tiempo tiene que usar la plantilla? La tiene que usar todo el año y a veces la tiene que usar de por vida. Entonces necesita una y otra vez volver sobre la misma cuestión hasta que un día la persona cambia y uno dice, ay, mira fulanito, y sabe que cambia también y puede cambiar, es tu enfermedad. Porque tu enfermedad tiene que ver con esto, tu enfermedad tiene que ver con tus conflictos. Tus conflictos tienen que ver con cómo vivís tu vida. Y tu vida la vivís en cómo tenés tus relaciones alrededor, las relaciones con las personas más queridas, más importantes, más significativas, y ahí se arma todo. Es toda una gran combinación. Y una persona que siempre ve todo en la tonalidad gris, la puede empezar a ver en la tonalidad celeste, ¿sabe qué cambio que es eso? Por lo que dijo su amigo, porque como es difícil, pero una vez que se cambia, y se cambia de verdad, de adentro, es muy probable que eso ya no retorne, ya no vuelva para atrás. Entonces una vez se ve una persona y dice, che, qué cambiado que estás, ¿no? Y vos que antes no conseguías trabajo, ahora conseguís trabajo. Y vos que antes no tenías amigos, ahora se ve que tenés amigos. Pero bueno, generalmente el paciente sigue registrando lo que no le funciona. ¿Sabes? Sí, claro. Nuestra profesión es una profesión un poco ingrata en ese sentido, porque lo que vamos solucionando encaja, se va al inconsciente. O sea, yo tenía dolor de cabeza, me estoy psicoanalizando, con el tiempo se me va el dolor de cabeza y me olvido. Chao. Pero ahora voy al análisis y digo, ay, ahora tengo un problema con mi hijo, ¿no ves que esto? Yo vengo y no pasa nada y se olvidó. Claro. Y uno tiene ganas de decir, pero ¿cómo? ¿No se acuerda cuando tenía dolor de cabeza? ¿Y eso suele pasar? Sí, eso suele pasar. ¿Y sabe cuándo se da cuenta? Un día que le vuelve a doler la cabeza y dice, mira cuánto hace que no me duele la cabeza. Ahí se da. Y sí, porque en la conciencia tenemos lo que no nos funciona. Qué lindo tema qué lindo tema, y justo nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿A pasear? Nos vamos, no ¿Con sé. este frío? No, nos vamos. Bueno, mi querida, como siempre, un placer. Ya viene el otro programa, así que bueno. Gracias, me encantó el tema. Me viene gustando mucho y sobre todo que tiene que ver con el poder, pasiones. Claramente que sí. Bueno, licenciada, le mando un beso enorme. Querido, besito, chao. Un placer como siempre. Bueno, ahí estuvo con nosotros como todos los miércoles a las 8:30 de la mañana nuestra queridísima licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática, a quien tenemos el placer de tener aquí en nuestro programa y escucharla. Pueden seguirla en www.porquenosenfermamos.com.ar.